Bueno, bienvenidos a otra clase más acerca del desarrollo de nuestra mano izquierda, ¿sí? Todo basado en un rudimento que es un tipo triplet, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, constantemente. Si tú has venido viendo las clases anteriores, los videos anteriores, te vas a dar cuenta de a dónde queremos llegar. Y si estás empezando con este video, no, te voy a pedir por favor que te vayas a los primeros videos de todo este bloque o este conjunto de videos o esta serie de videos que vamos a hablar al respecto. Ya me están escribiendo que si por qué las clases tan cortas, que si por qué los videos tan cortitos. Básicamente yo prefiero tener una clase corta con información muy específica para que tú la puedas desarrollar. No quiero tener un video de 15 minutos con muchísima información que de repente llega un momento que no se puede asimilar. Yo sé que muchos que me están viendo tocan increíble y esto se les hace a lo mejor muy sencillo. Si ese es el caso, pues no veas el video, vete a otro video más interesante que está en mi canal, ¿no? O de alguien más. Porque muchas veces sí sucede eso, que la gente dice, no, oye, ya quiero lo que sigue, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, primero aprende lo primero, y después lo segundo, y después lo tercero, lógicamente. Entonces, vamos a tratar de seguir hablando al respecto. Tenemos el tresillo, ya nuestro hi-hat, ¿cierto? Ya nuestros charles, que mucha gente le dice, o mucha gente le dice izquierdos, o mucha gente también le dice gemelos. En diferentes partes del mundo le van cambiando el nombre a los diferentes elementos, ¿no? Ya hicimos también un redoble completamente basado en el tresillo. Tú siéntete completamente libre de crear diferentes redobles, diferentes combinaciones, pero si es posible mantener el tresillo con las manos sería genial para que lo desarrolles. Eso se trata estas lecciones. Tenemos esto. Y si te fijas, yo no estoy tocando esto. Que varios alumnos así tuve que de repente tocaban el tresillo de esa manera, completamente todo sin un cierto matiz, sin un cierto sentido. Mi mano izquierda va completamente matizada, mucho más controlada. Y solamente acentúo cuando se requiere, porque lo estamos llevando a un punto de que más bien es un ritmo. No estamos concentrados, digámoslo así, en el clásico, que solamente es un rudimento, porque mi mano izquierda se tiene que desarrollar. Claro, se puede desarrollar también de esta manera, de una manera más cadenciosa, de una manera más interesante, de una manera más rítmica, donde podemos experimentar con ello. Bueno, habiendo dicho esto, si te fijas, la mano izquierda, vuelvo a insistir, va más matizada, más bajito el volumen, ¿ok? Ya experimentamos con toms y con los diferentes elementos, con diferentes partes que tenga la batería. Entonces, el tresillo, empecé aquí, lo llevé acá, y ahora lo voy a llevar aquí. Voy a mantener todo el tiempo siempre el tresillo aquí, el tresillo acá y el tresillo acá. La mano derecha e izquierda, vuelvo a insistir, nunca cambian. Ya estoy variando un poco más el bombo con la mera intención de que tú te sientas también un poquito más libre. Eso mismo lo podemos hacer acá. Siéntate completamente con toda la libertad de variar lo que sea. O sea, no lo que sea, sino simplemente variar el bombo, el patrón del bombo, ¿no? Lo que no va a variar es esto, ¿ok? Porque estamos desarrollando la mano izquierda. Y si acaso tú eres zurdo, bueno, inviértelo. Vamos a desarrollar la mano derecha en tu caso, ¿no? Bueno, vamos a tratar ahora de hacer una variante
seguimos bajo el mismo concepto y vamos a tratar de hacer la siguiente variante. Vamos a empezar a abrir y cerrar el hi-hat. Ya lo hicimos en varias partes, ¿cierto? Cuando lo abríamos en el cuarto beat. Pero ahora vamos a tratar de abrirlo y cerrarlo. ¿Qué te parece si lo abrimos en el 2? Vamos a abrirlo primero en el 1. Relativamente fácil porque el bombo también te ayuda a apoyar eso. Lo abríamos también en el 4 en su momento, ahora vamos a tratar de abrirlo en el 2. Ahora vamos a abrirlo en combinación, el 2 y el 4, para que se pueda sentir como ese contratiempo. Pum, tss, ta, tss, tum, tss, ta, tss. Nuestro izquierdo, abriendo de esa manera con el hi-hat abierto, estamos siguiendo con el tresillo en las manos y eso lo que hace es complementar muchísimo el ritmo, ¿cierto? Lo estamos llevando a diferentes niveles, a diferentes cosas y estamos abriéndonos el panorama a tener diferentes posibilidades para poder ejecutar este rudimento que nos ayuda a desarrollar la mano izquierda y lo podemos interpretar de muchas maneras, ¿cierto?